la familia vicentina nos trae el segmento Con la fuerza en las manos. Hola hermanos, mi nombre es Isaac Fernando Cárcamo. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante e interesante para nosotros como vicentinos. Haré una relectura de un documento publicado en el 2009 por el padre Jim Morin, titulado El pobre según San Vicente de Paúl. Démosle un corto pero provechoso recorrido a esto. Comencemos. Amemos a Dios. El autor de este documento quiere exponer 3 maneras por las que San Vicente se encontró y sirvió a los pobres. Incluso podemos decir que son visiones con las que San Vicente se relacionó con ellos. Número 1. Una relación en un orden social. San Vicente desde muy joven conoció la situación de pobreza a lo largo de su infancia, en su familia y en todo el entorno social en el que se encontraba. Claro está que San Vicente percibió la pobreza como un mal del cual los pobres son víctimas. Antes que San Vicente tuviera una experiencia pastoral y mística con los pobres, su relación con ellos fue estrictamente a nivel de solidaridad, o sea, con un orden económico y social, hasta que tuvo aquella mirada que cambió sus proyectos en 1617. Hasta este momento, para San Vicente, el pobre es aquel que sufre y que se encuentra en situaciones económicas y sociales inhumanas e injustas. Mas no se planteaba hasta el momento que el pobre es un privilegiado en el reino de Dios o como una presencia misteriosa de Jesucristo. El mismo San Vicente se encargaba de investigar la situación concreta de pobreza en la que esas personas se encontraban. Incluso entraba en detalle de cómo esas personas debían ser alimentadas y asistidos en cuestiones de salud. Esto es lo que hizo que Vicente tuviera esa relación de solidaridad efectiva con el pobre. El mismo Vicente se preocupaba por permanecer él y los sacerdotes de la Congregación de la Misión, junto con las hijas de la caridad, en el mismo nivel de vida de los pobres. Así entonces la misión estaba muy integrada en el medio social y pobre en que correspondía. Vemos cómo San Vicente, en esta primera etapa, en esta primera relación con los pobres, es de un carácter profundamente humano, que se encargaba de atender la realidad económica y social en que estos vivían, compartiendo él mismo y sus colaboradores la misma suerte de los pobres para poder comprender y asegurar una profunda y efectiva solidaridad. Número 2. Una relación en un orden pastoral. Los primeros años de ministerio sacerdotal de San Vicente los vivió lejos de los pobres. Hablamos de casi 17 años, desde el año de 1600 que le ordenaron hasta sus experiencias en Folleville y Chantillon en 1617. Es en esas experiencias donde Vicente se siente interpelado, cuestionado y hasta provocado. San Vicente pudo ver en esos lugares la ignorancia religiosa y el estado de abandono en que la iglesia tenía a esos pobres campesinos. Se vio provocado y quiso remediar la situación en que estos se encontraban. Vicente, que hasta el momento tenía otros proyectos de los cuales solamente se podía esperar un cura tradicional, sin mucha ocupación y peor aún, una preocupación por los necesitados. Tuvo la valentía de dejar esos proyectos para ir y ayudar y vivir con los pobres y como pobre. Ahora, para Vicente, el pobre es aquel a quien tiene que evangelizar y salvar. Ya no solo ser solidario, sino que ir más allá, hacerlo protagonista de la acción pastoral. Llegó a interpretar y vivir aquel pasaje del Evangelio y que se tiene como lema en la Congregación de la Misión: me ha enviado a evangelizar a los pobres. El pobre será ahora el primer invitado a participar de los bienes del cielo. En esta nueva relación con el pobre, cabe resaltar que el pobre es el protagonista en el plan de la salvación y la prioridad de la acción pastoral. Vicente, que se encontraba movilizado en su ministerio por una familia noble en la cual los pobres se veían beneficiados ocasionalmente,
Pero una vez que decide marcharse, hay un cambio total en sus valores y proyectos. En adelante dará prioridad a los pobres, así como a la mayor parte de su tiempo. Llegó a escribirse en el contrato de fundación de la Congregación de la Misión, dedicarse por entero y exclusivamente a la salvación del pueblo pobre, yendo de aldea en aldea, predicando, instruyendo, exhortando y catequizando a esas pobres gentes. La Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad tendrán en sus constituciones el deber de reservar la primacía a los pobres. Hasta el momento hemos visto esa asistencia al pobre a través de la solidaridad desde la dimensión social. También desde la dimensión pastoral vemos cómo Vicente se fue encargando de los pobres a través de la predicación, la instrucción, la exhortación y la asistencia a sus necesidades. Sin embargo, todavía no tenía ese tinte de ver a Cristo en el pobre, como veremos en la siguiente etapa o relación de encuentro entre el pobre y Vicente. Número 3. Una relación de tipo mística. Situándonos en el acontecimiento de Chatillon y el servicio que le dio a aquella familia, comienza a dar paso a aquella luz del Evangelio de San Mateo, en que nos habla del juicio final en su capítulo 25. Incluso San Vicente llegó a citarlo en el documento que se tenía la Cofradía de la Caridad fundada en Chatillon. Podemos afirmar que el pasaje de San Lucas que nos dice, nos ha enviado a evangelizar a los pobres, ilumina y revela la riqueza del acontecimiento en Folleville, que en consecuencia ha fundado la misión. Pero es en este texto de Mateo el que fundamenta la caridad que se tiene en la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, enfermo y me visitaste. Aquellos encuentros con el pobre señor de Folleville y la familia de Chatillon fueron formando en San Vicente una imagen cada vez más nítida de los pobres y a quien representaban, los cuales llegarían a ser signos de la voluntad de Dios para sus fundaciones. La afirmación de Cristo en el Evangelio de Mateo será la clave de todo encuentro de San Vicente con el pobre y sigue siendo aún en toda la familia vicentina. San Vicente llega a decir a las Hijas de la Caridad con respecto a la presencia de Cristo en los pobres: esto les obliga a servirles con respeto como a sus amos y con devoción, porque representan para ustedes a la persona misma de nuestro Señor, que ha dicho: lo que hagan al más pequeño de los míos, a mí me lo hacen. De esta manera, hijas mías, es como nuestro Señor, junto con ese enfermo, recibe el servicio que ustedes le hacen. También se dirige a los padres de la Congregación de la Misión diciéndoles: no hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre mujer según su aspecto exterior, ni según la impresión de su espíritu, dado que con frecuencia no tienen ni la figura ni el espíritu de una persona educada, pues son vulgares y groseras. Pero denle vuelta a la medalla y verán con la luz de la fe que son esos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso ser pobre. Él casi no tenía aspecto de hombre en su pasión y pasó por loco entre los gentiles y por piedra de escándalo entre los judíos, y por eso mismo pudo definirse como el evangelista de los pobres. Me envió a evangelizar a los pobres. Dios mío, qué hermoso sería ver a los pobres considerándolos en Dios y en el aprecio en que los tuvo Jesucristo. Con todas estas palabras, Vicente quiere dejar en claro a sus misioneros y a las Hijas de la Caridad una verdad: al servir a los pobres se sirve a Jesucristo. Por lo tanto, misioneros e hijas de la caridad no podrán estar frente al pobre más que con una actitud de servicio, teniendo la certeza que son los pobres los que nos aportan más a nuestra vida que lo que nosotros le ofrecemos a ellos. Una vez que se llegara a comprender la presencia de Cristo en el pobre, la fe y la misión, la fe y el servicio, la fe y vida estaban en perfecta consonancia, ya que muchas veces se pensaba que la oración y el servicio se volvía una competencia, a lo cual San Vicente responde que no era ningún problema, ya que el servicio a los pobres debe preferirse a todo lo demás. Llegó a decirle a las Hijas de la Caridad:
Pueden incluso dejar de oír misa, ya sea un día de fiesta, en caso de que haya una necesidad. Así son ustedes fieles a las reglas, porque la obediencia es considerada por Dios como un sacrificio, y es a Dios, hijas mías, a quien quieren servir. En este tercer plano, vemos lo que San Vicente quiso dejar claro, es que Cristo está en los pobres y se debe servir con respeto y devoción, lo cual nos muestra que si queremos encontrarnos con Cristo, podemos ir a buscarlo en los pobres. Estas tres relaciones que hemos visto, social, pastoral y mística, nos hacen ver cómo debe realizarse nuestra acción de servicio, dando una respuesta efectiva a las exigencias de la pobreza de hoy. Que sea San Vicente el que nos inspire a responder con agrado a la llamada de Cristo que está sufriendo en las calles, cárceles, hospitales y muchos lugares más. Que San Vicente nos inspire y nos ayude para poder servir con efectividad y amor. Espero que esto haya sido de mucho provecho. Nos vemos en una próxima ocasión.